Hasta ahora hemos visto cómo crear menús utilizando el editor de menús. Sin embargo, la capacidad más potente es la que nos permite crear los menús de código desde el código directamente, incluyendo completas jerarquías, barras de menú, submenús, en definitiva, todos los menús que nosotros necesitemos. Para ello, las nuevas instancias que creemos se basarán en la clase menú ítem, tal y como hemos visto. Por ejemplo, para crear y añadir un nuevo menú al final de la barra de menús por defecto incluida con el proyecto de Soyo, haríamos lo siguiente. Aquí creamos la nueva instancia y a continuación ajustaremos algunas de las propiedades de nuestro interés. Por ejemplo, name, que como hemos visto es la propiedad que utilizaremos como nombre para referirnos a la instancia desde código. También la propiedad text, que es la que se mostrará en la barra de menús. Y simplemente con esto ya tendríamos suficiente. Al ser un menú de primer nivel el que vamos a añadir, prescindiremos de asignar un atajo de teclado, si bien podríamos hacerlo utilizando la propiedad keyboard shortcut y asignando, pues como hemos visto, por ejemplo, toda la combinación que deseemos. En este caso sería esta. Sin embargo, vamos a prescindir de ello. Y una vez que tenemos nuestra instancia definida, para añadirla al menú, pues simplemente tendríamos que hacer referencia a la barra de menús con la que cuenta en este caso el objeto de aplicación y a continuación utilizar el método append para indicar que añada al final de la barra de menús el nuevo elemento que hemos creado. Append, por tanto, añadirá al final de la barra la nueva entrada. Si ejecutamos en este caso la aplicación, veremos que nuestro nuevo menú creado desde código se ha añadido efectivamente como un menú de primer nivel al final de la barra de menús. Otra variante es la que nos permite añadir el elemento de menú en la posición que nosotros indiquemos, utilizando para ello el método insert, y que espera como primer parámetro el valor entero basado en 0, el índice en este caso, y que indicará la posición en la que queremos añadir el elemento. Ten en cuenta que dicho índice es de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este caso, file sería índice 0, edit sería índice 1. Por tanto, este código insertará nuestro elemento de menú como primera opción en la barra, tal y como vemos en este caso. Ahora bien, ¿qué ocurre si añadimos un mismo elemento de menú una misma instancia, en este caso como último elemento y también como primer elemento? Pues si bien en Windows y Linux no pasaría absolutamente nada y este código funcionaría sin problemas, cuando lo ejecutamos bajo MacOS, lo que comprobamos es que se produce una salida inesperada de la aplicación, puesto que no se puede utilizar el mismo elemento de menú asignado a varias entradas. Lo que tenemos que hacer en este caso para evitar el problema es utilizar otro de los métodos disponibles bajo la clase menú item, y que es clone. Como su nombre indica, lo que se encargará es de clonar la referencia del elemento de menú para producir un duplicado y que por tanto no se produzca ningún error. Ahora, si ejecutamos de nuevo este código, veremos que la aplicación funciona añadiendo, por tanto, la entrada como primer elemento y como último elemento. La ventaja de utilizar este código es que funcionará sin más tanto en Macintosh como en Windows y también en Linux.